Hola a todos, soy Miguel Don Gil. Bienvenidos a Secreto sin Confesión, el observatorio de la realidad espiritual internacional semanal. Si eres nuevo en la plataforma, te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Hoy es sábado 2 de septiembre de 2023, nuestra novena edición. Los principales temas que trataremos en el día de hoy son muy interesantes, así que sin perder ni un segundo, comenzamos. El Opus Dei obtiene un gran logro espiritual que supone un balón de oxígeno en el contexto de reestructuración y nuevos escenarios que está viviendo los últimos meses. El primer prelado del Opus Dei, el beato Álvaro del Portillo, está camino a la santidad gracias a un nuevo milagro reconocido en México. Es curioso ver cómo en medio del proceso de reestructuración del Opus Dei se ha producido el reconocimiento del segundo milagro obrado por el beato Álvaro del Portillo, sucesor de San José María Escrivá, y tenemos que tener presente que además fue el primer prelado del Opus Dei. Este milagro permitirá que sea declarado santo. El Opus Dei gana así un nuevo santo y nada menos que en la primera persona que ocupó la prelatura del Opus Dei. Parece en cierto modo un reconocimiento espiritual a su legado en la obra. Están todas las circunstancias organizadas para que se pueda proclamar como santo a Álvaro del Portillo y Díez de Sollano, obispo y prelado del Opus Dei. El milagro que abre la puerta a su canonización ocurrió en la diócesis de León, en México, y se presenta como una luz de esperanza y gozo para los miembros del Opus Dei, sobre todo en un contexto en el cual el Opus Dei está sufriendo una reestructuración a nivel de la prelatura personal y también está viviendo procesos más o menos importantes a nivel regional, como puede ser el caso en España de el santuario de Torre-Ciudad, en el cual están en negociaciones con el obispado para el futuro del santuario y su administración. Hay que decir que este milagro ya se había detectado, pero que lleva varios años en proceso de análisis, de revisión. En concreto, el propio Opus Dei, en un artículo de 2018, narra los hechos de este milagro, que ahora se reconoce que es auténtico. Los hechos se remontan a un accidente en agosto de 2015. Un hombre enfrentó la muerte de cerca tras chocar con un caballo en la carretera León-Lagos de Moreno, con un diagnóstico devastador que incluía un trauma cráneo-encefálico severo. El hombre fue trasladado a un hospital, donde pasó una semana en coma y 2 en terapia intensiva. Durante este tiempo, familiares y amigos organizaron cadenas de oración invocando la intercesión específica del beato Álvaro del Portillo, un fenómeno que luego se fue replicando en otras ciudades y regiones. Contra todo pronóstico médico, despertó del coma sin secuelas, recordando a toda su familia y con hambre. Tras múltiples cirugías y un año de recuperación, el hombre retomó su actividad normal cotidiana. El subdirector de la clínica donde se le atendió inicialmente declaró: le dijo a su mujer, su marido es un milagro, créalo. Actualmente, la diócesis ha cerrado el estudio del caso como un posible milagro y lo ha enviado al Vaticano, a la Santa Sede, para su consideración definitiva. El protagonista del suceso agradece la intercesión específica del beato y la cadena de oraciones que le salvó la vida. Si la Santa Sede le da el visto bueno final, tendremos ya todos los requisitos para que Álvaro del Portillo sea declarado santo, y esto supone un gran logro o batalla espiritual. Y en segundo lugar, el Papa Francisco se reúne en Mongolia con el exorcista y cardenal, atención, más joven de toda la Iglesia Católica, Giorgio Marengo, el joven cardenal de 48 años, es cardenal de Mongolia y es experto exorcista.
El Papa Francisco tiene una gran confianza en el misionero Giorgio Marengo, en la evangelización de las periferias, y tenemos que tener presente como el 27 de agosto de 2022, hace poco, lo creó cardenal de la Santa Iglesia Católica. Al hacerlo se convirtió en el cardenal más joven del colegio cardenalicio a sus 48 años. El cardenal fue la primera autoridad de la Iglesia Católica en Mongolia que recibió al Papa Francisco en su actual 43 viaje apostólico internacional. El Papa estará en el país asiático hasta el 4 de septiembre con el objetivo de conocer este país, el cual está en proceso de cristianización lenta, pero presente. En cuanto al cardenal, hay que decir que es un gran aliado del Papa para facilitar el proceso de evangelización en la pequeña y estratégica comunidad católica de Mongolia, que tiene muy pocos fieles, aproximadamente 1500 fieles. En cuanto a su perfil personal, es experto en lengua mongola y china, autor de varios libros y artículos sobre la evangelización en Mongolia, y entre los jóvenes arraiga el apostolado del cardenal, que es también conocido entre las comunidades católicas de China y Rusia por ser un pastor atractivo, carismático. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de Mongolia estamos ante una realidad donde estos pocos católicos representan la primera o segunda generación de creyentes, y la Iglesia se dirige principalmente al mundo no cristiano. En este contexto, el ministerio del exorcismo y todo lo relacionado con la curación interior en general son una parte esencial de la misión que tiene el cardenal. El cardenal afirma que el diablo se presenta sobre todo como un adversario allí donde la Iglesia se dedica con valentía al anuncio del Evangelio, en tierras de misión, en tierras de evangelización, porque el diablo le interesa que esa evangelización y esas misiones, esa extensión de la fe, no se lleve a cabo. Por otro lado, Marengo subraya un factor interreligioso en el estudio de los demonios. La existencia del demonio es reconocida por otras religiones monoteístas. No solo el cristianismo, pero incluso en las tradiciones religiosas no monoteístas existe una conciencia de la existencia de criaturas espirituales malignas que se ha conservado hasta nuestros días y se considera un hecho indiscutible de la realidad, la presencia y la acción del mal. En tercer lugar, el Papa Francisco manda una carta de apoyo a un grupo católico LGTBI en Australia. Quizás lo más significativo ha sido que la carta, felicitando por su 50 aniversario al grupo de acogida LGTBI en la Iglesia de Australia, la ha entregado Janine Gramick, monja líder de New Ways Ministry, que rechaza la doctrina católica sobre la homosexualidad y a quien a su vez Francisco escribió en diciembre de 2021 animándola en su ministerio y calificándola de mujer valiente, pese a haber sido previamente disciplinada por el Papa Benedicto XVI. Janine Gramick añadió que Francisco oró para que los miembros del grupo de defensa LGTB se enamoren de nuestro Señor Jesucristo. Este grupo agradeció al Papa Francisco por su mensaje cálido y alentador y por su apoyo para continuar su misión de brindar un ministerio que acoja a los católicos del movimiento LGTBI, afirmando su dignidad y su fe. En cuarto lugar, obispo brasileño justifica haber dado la comunión a la máxima autoridad musulmana del país. En la misa funeral por el cardenal Geraldo Mageia, el arzobispo brasileño de Londrina, Jeremías Steinmetz, dio la comunión en la mano a la máxima autoridad musulmana del país. El hecho es que no solo se produjo, sino que se grabó y se hizo este vídeo viral y ha supuesto que el propio arzobispo tenga que dar explicaciones públicas. En principio solo pueden comulgar, consumir la comunión los bautizados.
Esta es la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, ¿puede comulgar un musulmán? Lógicamente, esto ha desatado una gran polémica, un gran debate internacional. El arzobispo indica, cito textualmente, que las imágenes de la transmisión de la Santa Misa muestran al jeque Mahairi recibiendo la Eucaristía de mis manos, pero no la muestran consumiéndola. Delante de la repercusión de esas imágenes, encargué al vicario de la Arquidiócesis de Londrina, padre Rafael Solano, conversar con el jeque para aclarar la situación. Lamentando profundamente lo ocurrido, pues su deseo no fue faltar al respeto a la Iglesia Católica, el jeque Mahairi dijo al vicario que recibió a Jesús, fue hasta su banco, se sentó y consumió la Eucaristía. Tras aclarar que la hostia fue consumida por el jeque, entonces el arzobispo se detiene en analizar o justificar por qué le dio la Eucaristía. Destaca la estima de la Iglesia hacia los musulmanes, quienes veneran a Jesús como profeta, lo que él considera justificativamente suficiente para haber administrado a este líder musulmán la comunión. En quinto lugar, el clero anglicano de Inglaterra está a favor de ignorar la moral sexual basada en la Biblia. Los clérigos de la comunión están mayoritariamente a favor de este cambio. Este es el resultado de una encuesta a gran escala realizada por el periódico londinense Times, cuyos resultados se publicaron esta semana y han supuesto pues una gran sorpresa. La última vez que se realizó una encuesta similar fue hace casi 10 años, en el 2014. La encuesta actual muestra un importante cambio de opinión entre el propio clero inglés respecto a la moral sexual y los derechos de la mujer en los últimos 10 años. En esta actual encuesta, el 64,5% de los encuestados, atención, se opuso a la enseñanza de la comunión anglicana de que los actos homosexuales son incompatibles con las escrituras. El 59% dijo que ofrecería bendiciones a las parejas del mismo sexo. En cuanto a la posibilidad de tener una mujer como arzobispo de Canterbury, pues bien, el clero anglicano encuestado, en concreto el 80,2% de los encuestados, dijo que apoyaría el nombramiento de una mujer como arzobispo de Canterbury y, por tanto, como cabeza simbólica honoraria de la comunión anglicana, mientras que el 13,4% dijo que no lo haría. Como vemos, la comunión anglicana lleva años debatiendo polémicamente cuestiones de moralidad sexual y también todo lo que respecta al sacerdocio femenino. La autorización de la Iglesia de Inglaterra para bendecir a parejas del mismo sexo a principios de este año provocó una división en la comunión a pesar de su rechazo al matrimonio para todos. Ha habido provincias dentro de la comunión anglicana que se han negado a adoptar estas medidas y pues hay un cierto conflicto dentro de la propia comunión anglicana, en donde cada provincia es bastante autónoma. En primavera las iglesias locales conservadoras se separaron de la iglesia madre inglesa. También hay tensiones dentro de la Iglesia de Inglaterra. Varios antiguos obispos se han convertido en los últimos años, debemos tenerlo presente, a la fe católica. Esta es la situación y veremos cómo se va solucionando, se va encauzando dentro de la Iglesia anglicana. Y en sexto lugar, el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, denuncia que con la guerra de Ucrania la población y el ecosistema sufren pérdidas incalculables. El patriarca ecuménico publicó su mensaje con ocasión del Día de Oración por la Protección del Medio Ambiente Natural, que se celebra el 1 de septiembre. Subraya la interconexión entre los daños medioambientales y la falta de respeto de los derechos humanos y señala que la invasión rusa de Ucrania está asociada a una horrible devastación ecológica. Lanza un llamado a que la guerra debe terminar inmediatamente y debe iniciarse un diálogo sincero entre las partes enfrentadas. En sus declaraciones se alinea, por tanto, el patriarca de Constantinopla, el patriarca ortodoxo, en la línea de lo declarado en múltiples ocasiones por el Papa Francisco.
Y hasta aquí la información de esta semana. Me encantará saber vuestra opinión a través de los comentarios, si estáis accediendo a la información a través del canal de YouTube o a través de las redes sociales si estáis escuchando el podcast. Hasta aquí, por tanto, las noticias de la semana y os envío un caluroso abrazo.